sino de algo más denso y doloroso. Lágrimas secas. Ella sintió un nudo en el estómago, un presentimiento helado. El cuaderno, cerrado, aún olía al tabaco y a colonia barata de su padre, un aroma que la devolvió, de golpe, a la última vez que lo vio. Un día soleado, pero que ella recordaba envuelto en una niebla gris, donde su padre se alejaba por la carretera sin mirar atrás. Ana deslizó la mano por la tapa de cuero gastada. La lluvia azotaba con más fuerza, como si el cielo quisiera participar de la escena, lavar una pena antigua. El verdadero impacto, sin embargo, vino de una pequeña solapa cosida a la parte interior del diario. No era una página, era un sobre diminuto, sellado con cera de abeja, que ella había estado a punto de no ver. Ana lo tomó. Al tacto, notó que el papel interior era grueso y áspero. Su nombre estaba escrito en letra firme y elegante, muy distinta a la letra temblorosa que don Javier usaba en sus últimos años. Para Ana. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero la fecha era clara, precisa y cruel. 3 de septiembre de 1997. Ana tenía apenas 10 años, 21 años antes de que él muriera, y 18 antes de que él se fuera de la casa, dejándola con el vacío y la duda. ¿Qué clase de hombre escribía una carta a su hija pequeña, la sellaba y la ocultaba en su diario más secreto, solo para desaparecer años después, sin una palabra de explicación? La mano de Ana, que sostenía el sobre, temblaba ahora de una forma incontrolable, más que por el frío de la buhardilla, por el peso de la verdad inminente. Ella no se atrevió a abrir el sobre aún. No podía. La fuerza de la revelación era demasiada. En su lugar, tomó el diario en sí. El primer instante fue puro sonido, el de la lluvia en el techo, y mucho más íntimo, el crujido solemne de las primeras hojas al ser separadas. Un sonido lento, cuidadoso, reverente. Eran las páginas de la vida no contada de su padre. Ana sintió la necesidad de respirar hondo, de llenar sus pulmones de aire y valor antes de sumergirse en ese océano de tinta y pena. La primera página, limpia y en blanco, actuó como una barrera, la última oportunidad para dar marcha atrás. Pero Ana no buscaba respuestas, buscaba el amor que la ausencia le había negado. Necesitaba saber que no había sido un capricho, que no había sido un olvido. Marta, desde su rincón, observaba a su hermana. Ella ya había leído el diario, y por eso su silencio era un acto de amor y fe. Sabía que su hermana estaba a punto de descubrir no la explicación para el abandono, sino la dolorosa razón detrás del silencio. Y ese conocimiento, creía Marta, era el único camino que llevaría a Ana, finalmente, al perdón. Ana pasó la página en blanco. Debajo, la letra de don Javier aparecía, pequeña y compacta, como un corazón apretado por el dolor. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, para Ana, su sonido ya no era una melodía triste, sino el ritmo acelerado de su propia esperanza. La primera línea no era una queja o un lamento, sino una declaración brutal de fe y sufrimiento. Sé que ella no lo entenderá nunca, pero Dios sabe que no parto por falta de amor, sino por exceso de miedo. Ana se inclinó sobre la página, buscando el rastro de la explicación, pero encontró el rastro de un hombre roto. Las líneas iniciales eran una confesión dolorosa, escrita en un tiempo que para Ana era solo una infancia incompleta. Don Javier no escribió sobre su enfermedad directamente, sino sobre la forma en que el miedo lo estaba consumiendo. El miedo a que ellas vieran la luz apagarse en sus ojos. El miedo a que su recuerdo para ellas fuera el de un padre consumido por el dolor y no el de un hombre fuerte. El rostro de Ana se ha vuelto mi condena. ¿Cómo la miro sin que ella vea el final en mis ojos? Prefiero que me odie fuerte a que me ame con lástima. El odio pasa, Ana. La lástima es eterna. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No odio. Nunca fue odio, sino un vacío áspero, una tristeza helada que la había envuelto desde la adolescencia. Cerró los ojos un instante y, sin querer, regresó a la mañana en que todo cambió. Cena 6, el día del vacío.
No llovía entonces. Había un sol de agosto implacable y seco que quemaba el pavimento. Ana, con solo 13 años, estaba en la cocina tomando un zumo de naranja. Su madre, ya fallecida, estaba al teléfono. Su voz era un hilo frágil. Ana vio a don Javier ya vestido, con una maleta de cuero en la mano que parecía ridículamente pequeña para una partida definitiva. Él le dio un beso en la frente, un beso seco, sin olor a despedida. Le dijo: «Tu padre tiene que irse, Ana. Es un viaje de negocios. Volveré». Pero no dijo cuándo, y esa fue la mentira que se convirtió en su verdad. Al ver su recuerdo, Ana entendió la primera capa de su dolor. Él había muerto, sí, pero la había abandonado antes de su muerte. Volvió al diario. La letra de don Javier se volvía más pequeña, más apretada, como si cada palabra le costara un pedazo de vida. El doctor no miente. Quedan meses. ¿Qué hago con los meses? ¿Hago un infierno de los meses que les quedan? No. La fe me dice que el sacrificio del silencio es a veces la forma más alta de amor, y necesito esa fe. Necesito creer que mi silencio es su refugio. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, no por la tristeza de la enfermedad, sino por la injusticia de la elección. Él eligió el silencio por amor. Ella, en cambio, vivió el silencio como castigo. En un flashback sutil, se vio a sí misma a los 15 años, sentada en la iglesia del pueblo. Había ido buscando consuelo, buscando la fe que su padre había mencionado, pero la fe se sentía esquiva, lejana. La gente hablaba de la misericordia de Dios, pero ella solo podía preguntarse: ¿dónde estaba la misericordia del Padre? ¿Dónde estaba el perdón para él? El diario continuó, y con él, la justificación interna de Javier. Ella busca respuestas, lo sé, pero no puede ver la verdad porque la verdad la destruiría. Mi deuda no es con ella, es conmigo mismo. Necesito limpiar mi alma antes de atreverme a pedirle que me perdone. Necesito ser digno de su recuerdo. Ana entendió. Su padre había confundido la dignidad con la ausencia. Había creído que la única forma de ser un buen padre era sacrificarse, incluso a costa de la incomprensión de sus hijas. Era la tragedia del amor mal entendido. La herida de Ana no era solo por la partida, era por la convicción de que ella no había sido lo suficientemente importante para merecer la verdad. El ambiente de la buhardilla se hizo más opresivo. Ana cerró los ojos. El sonido de la lluvia se había convertido en el latido de su propio corazón. Recordó el primer invierno después de que su padre se fuera. Tenía 14 años. Todas las tardes volvía del colegio y se quedaba mirando por la ventana de la cocina. Foco en la lluvia y la ventana. No importaba si llovía o si nevaba, ella miraba el mismo punto en la carretera por donde él se había ido. No esperaba que él regresara, eso lo sabía su mente, pero su corazón, ese órgano testarudo y fiel, esperaba una señal, una carta, un gesto que desmintiera el abandono. Nunca llegó nada. Y así, con el paso de los años, su sensibilidad, su capacidad de amar profundamente, se había convertido en un miedo constante al compromiso, a la vulnerabilidad. ¿Cómo iba a amar a alguien si el primer amor de su vida la había dejado sin una palabra? El diario de don Javier, con la intensidad de su narrativa, actuaba ahora como un espejo. Mientras Ana leía sobre la lucha de su padre con la enfermedad y su devoción silenciosa a la fe, una nueva imagen se superpuso a la de la niña abandonada. Vio la sombra de un hombre en una habitación de hospital, solo, rezando no por su vida, sino por el alma de su hija, pidiendo a Dios la fuerza para mantener el silencio hasta el final. Marta es fuerte, ella lo entenderá, pero Ana es yo, en versión mujer. Siente demasiado, ama demasiado. Su perdón será mi única salvación. Y esa salvación no puedo ganarla con palabras, sino con la prueba de que pude sacrificiar mi propia necesidad de ella, para protegerla de mi propia muerte. Ana respiró hondo, sintiendo el aroma de la lluvia y de la tinta vieja. Al llegar al centro del diario, sus dedos detectaron una protuberancia, algo plano y seco. Abrió la página con sumo cuidado, sus manos, todavía temblorosas, revelando el objeto.
Era una flor de lavanda, aplastada y reseca, con un color violeta pálido, casi blanco. El perfume, sin embargo, se mantenía, un rastro tenue de su fragancia original, dulce y campestre. Ana no tenía ni idea de lo que era, hasta que leyó la entrada de ese día. Hoy le he quitado a mi mujer esta flor del pelo. Se ríe, dice que parezco un niño, pero no es para ella, es para Ana. Cuando ella está en el jardín, siempre huele las flores, cierra los ojos y respira hondo. Me gustaría dársela, decirle que es la prueba de que siempre pienso en ella, pero si se la doy, querrá saber por qué, y no puedo mentirle, así que la guardo. Ella nunca sabrá que su padre, el hombre que la abandonó, guardó una flor para ella como un tesoro, como un símbolo de la vida que él estaba a punto de perder. Ana sintió un ardor en los ojos. La flor, un símbolo tan pequeño, tan frágil, era la prueba irrefutable de un amor que existió en el mismo momento en que el abandono se consumó. Era la conexión física, tangible, que el silencio le había robado. El perdón no se trataba de aceptar una disculpa, se trataba de aceptar la humanidad de su padre, su miedo, su error trágico. Él no la había dejado por falta de amor, sino porque su concepto de un padre digno no le permitía mostrarse débil. Ana se desplomó suavemente en el suelo de madera, la espalda contra la pared fría de la buhardilla. La lluvia había amainado un poco, pero el sonido ahora era de un goteo constante, como el latido lento de un corazón que retoma su ritmo. Ella sostenía el diario con una mano y la flor de lavanda en la otra. El aroma dulce de la flor seca contrastaba con el sabor amargo de su dolor. Su llanto no fue explosivo, fue un temblor silencioso, una liberación de lágrimas contenidas durante años. No eran lágrimas de niña abandonada, sino lágrimas de mujer que empezaba a comprender. La tristeza del silencio de su padre se había transferido a ella como una herida que solo podía ser curada con el entendimiento. Marta se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir nada. Solo el hombro de su hermana, firme y presente, ofrecía un ancla. Ana sintió la necesidad de rezar, no a un Dios distante, sino por el alma de su padre, encontrando por primera vez la fe en el perdón. El perdón no liberaría a don Javier, porque él ya se había ido, pero liberaría a Ana de la prisión de su propia pena. La lluvia se detuvo. Un rayo de luz tenue se filtró por la ventana de la buhardilla, iluminando el polvo y el diario. El pasado ya no era una tumba. Era un espejo que mostraba el rostro de un padre que, al igual que ella, había amado demasiado y se había equivocado por miedo. El rayo de luz que había entrado por la ventana no era solo luz, era una señal, un permiso. Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Marta. El rostro de su hermana, tranquilo y lleno de una comprensión silenciosa, le dio la fuerza para hacer lo que había evitado: abrir el sobre sellado. El diario había revelado el dolor del padre, pero la carta, escrita 20 años antes, aún contenía el misterio de su premonición. Con cuidado quirúrgico, Ana rompió el sello de cera. El ruido fue mínimo, pero en la quietud de la buhardilla sonó como el disparo de gracia a su vieja herida. El papel dentro era grueso, una hoja de papel de carta de un hotel antiguo. Ana desdobló la carta. Estaba escrita a mano por don Javier, pero con una caligrafía inusualmente firme para él. La voz de Ana se hizo un susurro al leer las primeras líneas en voz alta, compartiendo el secreto con Marta. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, es que la vida me ha negado el coraje para decirte adiós como mereces, pero no he fallado. He elegido amarte en el silencio. Cuando crezcas y seas una mujer fuerte, sensible como tu madre, y con la inteligencia que ya veo en tus ojos, quiero que sepas algo vital. La fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de amar a pesar de ellas. Tu padre te amó hasta el miedo, y en ese amor cometió el error de creer que el dolor se combate con la distancia. Ana no entendía. ¿Por qué escribir esa carta tan joven? ¿Por qué la premonición? Leyó la parte final, donde el tono se volvía más urgente y misterioso.
Hay algo que tu madre siempre quiso que tuvieras, un amuleto, un recordatorio de que somos hijos de la tierra y del cielo. Está en el último lugar donde busquéis la fe, la Biblia de la abuela, en la página del Salmo 23, detrás del lienzo. Ana y Marta se miraron. La confusión en sus ojos era la misma. La Biblia de la abuela. Estaba en la sala, siempre en la pequeña cómoda de roble. Pero detrás del lienzo, el lienzo era el cuadro que don Javier había pintado, un paisaje desierto y austero que Ana siempre había considerado la representación perfecta de su soledad. Era lo único que él se había negado a vender, lo único que había permanecido en la casa sin tocar. Dejaron la buhardilla y bajaron al salón, un ambiente que ahora, sin la lluvia batiendo, se sentía más luminoso, pero aún cargado de solemnidad. La casa parecía esperar la revelación final. Ana se dirigió directamente al cuadro. El lienzo era pesado, el marco de madera oscura. Al girarlo, notó que la parte trasera, el cartón de protección, estaba suelto en una esquina. La fe no era un don, era un acto de voluntad. Ana clavó las uñas en la ranura y con un esfuerzo desprendió la cubierta trasera. Detrás del lienzo no había nada más que la pared, y sobre la pared un trozo de papel pegado con cinta adhesiva. Un nuevo mensaje. Esta vez no era la letra de su padre, sino la letra dulce, pequeña y delicada de su madre. La carta había sido escrita por ella, un año después de que don Javier escribiera la suya. Cena 14. La voz olvidada. Mi niña, tu padre te ama con el alma, y su silencio es su penitencia, no tu culpa. Él quería protegerte del miedo. Yo, en cambio, quiero protegerte de la duda. Él no partió por negocios, sino porque recibió un diagnóstico que lo asustó hasta el tuétano. Quiso morir solo para que tú y Marta pudierais recordarlo fuerte, pero yo sé que tú necesitas la verdad para perdonar, y sé que lo harás. Él no está detrás del lienzo, pero su perdón está. Busca en el Salmo 23. La comprensión se clavó en Ana con la fuerza de un rayo. Su madre lo había sabido. Había guardado el secreto de su padre, pero también había dejado el rastro para que, años después, la verdad se revelara. La madre, en su sabiduría y amor, había diseñado el camino hacia la reconciliación. Ana corrió hacia la cómoda de roble, donde la vieja Biblia de tapa negra de su abuela reposaba. Las manos ya no le temblaban de miedo, sino de anticipación. Abrió el libro, buscando el Salmo 23. La página no estaba detrás del lienzo, sino dentro de la Biblia. Al abrir la página, el famoso salmo sobre el buen pastor que no abandona, un objeto envuelto en seda blanca se deslizó. Era un pequeño medallón de plata, grabado con una estrella de 7 puntas, gastado y viejo. Ana tomó el amuleto. Era un objeto de fe, un recordatorio de que, incluso en el valle de la sombra, uno no está solo. Y no estaba sola. Nunca lo había estado. Su padre había luchado por ella. Su madre había conspirado por su sanación. Su dolor era real, pero el amor de sus padres era más real aún, una fuerza que había trascendido la muerte y el silencio. Ana apretó el medallón contra su pecho. La lluvia se había ido por completo, y el silencio en la casa era un silencio de paz, no de ausencia. El cambio estaba completo. Ana ya no era la hija herida por el abandono. Era la mujer que había encontrado, a través de la fe de sus padres, la llave para su propia libertad. La fe no era solo creer en Dios, sino creer en la capacidad de amar y ser amado a pesar de la imperfección humana. En ese instante, ella tomó una decisión: perdonar a su padre, no como un deber, sino como un acto de amor propio. Él había cometido un error doloroso, pero su amor fue, al final, la verdad. El medallón de plata en la mano de Ana era frío, pero irradiaba una calidez que iba más allá del metal. Era la temperatura del perdón. Ana se volvió hacia Marta, quien la había acompañado en el silencio de ese descubrimiento. Marta, que había guardado el diario, que conocía la verdad a medias, finalmente iba a entregar su propia carga. Marta se acercó a su hermana y con un gesto que no era de disculpa, sino de profunda empatía, tomó la mano de Ana. Él me lo dijo, Ana.
Me hizo prometer que si algo le pasaba, yo no te daría el diario hasta que estuvieras lista. Él creía que su partida debía ser un corte limpio, para que el dolor no te paralizara. Yo no estaba de acuerdo, pero era su voluntad. Yo guardé su secreto y por eso también cargué tu dolor. La voz de Marta era un hilo tembloroso, una confesión tardía que buscaba absolución. Ana, sin embargo, no sintió rabia. El diario y la carta de su madre ya habían disuelto el veneno de la incomprensión. Miró a su hermana, a la protectora silenciosa, y comprendió que Marta también había sido una víctima del error de su padre, obligada a elegir entre la verdad y la promesa. No tienes que pedir perdón, Marta. Él no te dio opción. Él nos amó tanto que nos condenó al silencio, pero el amor siempre encuentra una grieta para entrar. Las dos hermanas, después de años de llevar un luto incompleto por diferentes razones, se abrazaron. Fue un abrazo de liberación, donde la tensión acumulada de una vida de secreto y ausencia se disolvió en el calor de su vínculo. Ya no había rencores. Solo quedaba el eco de una tristeza compartida y ahora la luz de una comprensión profunda. El miedo de don Javier había dividido, pero la verdad de su madre y la fe encontrada las unía. Ana regresó a la buhardilla, llevando el diario y el medallón. Se sentó junto a la ventana, donde antes la lluvia había golpeado con tanta furia, y miró el jardín. Estaba fresco y verde, bañado por el sol tímido de la tarde. En ese momento de quietud, Ana abrió la última página del diario. La tinta estaba casi ilegible, como si la mano de don Javier se hubiera rendido a mitad de la frase. La última entrada no era un lamento, sino una oración, una súplica de fe. Dios mío, dame el coraje para que ella, algún día, pueda entender que el perdón no es para quien se va, sino para quien se queda. Ayúdala a amar, a pesar de mí, y que su fe la mantenga fuerte. Sé que mi nombre es un dolor, pero espero que el tiempo lo convierta en recuerdo. Ella es buena, y me va a perdonar. La frase terminaba con una mancha de tinta borrosa que Ana sabía, sin lugar a dudas, que no era accidental. Era una lágrima final de un hombre que se había sacrificado por amor. Ana sintió que el perdón que había estado buscando durante años no era un regalo que ella daba a su padre, sino un regalo que ella se daba a sí misma. El peso de la rabia se desvaneció, y en su lugar sintió una levedad, una paz que nunca antes había conocido. El perdón liberó su alma de la prisión que ella misma había construido. Se levantó y caminó hacia un pequeño baúl donde guardaba un par de fotografías antiguas de su padre. Sacó una donde él sonreía, joven y fuerte, con una flor de lavanda en el bolsillo de su camisa. El mismo hombre, la misma flor. Ella tomó la fotografía, el medallón y la flor seca del diario. Era un ritual privado de reconciliación. Cerró el diario con una suavidad reverente, sintiendo que no cerraba un libro de luto, sino que cerraba un ciclo de dolor. La catarsis había llegado. No con gritos o reproches, sino con una comprensión tranquila, casi espiritual. Ella ya no necesitaba que él regresara para explicar. Él ya había regresado en forma de palabras y símbolos. Ana tomó la foto de su padre, y por primera vez en años sintió el impulso de hablarle, no al hombre ausente, sino al recuerdo sanado. Susurró al aire, al silencio de la casa de campo, al espíritu que sentía presente. Te perdono, papá. Te perdono por el error, por el miedo y por el silencio. Gracias por enseñarme que el amor es a veces un acto de fe. Descansa en paz. En ese instante, la casa entera pareció respirar. El dolor se había convertido en un espejo, y en ese reflejo, Ana por fin vio a alguien que merecía el perdón. Ella misma. Su corazón, que había estado cerrado por la desconfianza, se abría de nuevo, listo para amar sin el temor al abandono, porque sabía que la ausencia de explicación no significaba la ausencia de amor. El atardecer, filtrándose por los cristales de la buhardilla, bañó la escena con tonos dorados y rojizos. El aire ya no era denso, olía a tierra mojada y a lavanda, una mezcla de dolor pasado y esperanza renovada. Ana se levantó, sintiendo una ligereza en el cuerpo que no había experimentado desde la niñez.
El diario de su padre, ahora cerrado, ya no era un peso muerto, sino el mapa que la había guiado a su propia curación. Marta observaba a su hermana. Ana se acercó a la ventana y miró el vasto paisaje del interior, la misma vista que su padre había contemplado. Su mirada había cambiado. Antes era un mar de dudas, ahora era un cielo despejado. Había descubierto que el verdadero acto de fe no era creer en un milagro divino, sino en la capacidad humana de transformar el dolor en amor. El medallón de la estrella de 7 puntas colgaba ahora de su cuello, un recordatorio silencioso de que su madre había sido la ingeniera de su sanación. Los días siguientes se dedicaron a un ritual de clausura y de nuevo comienzo. Ana y Marta terminaron de vaciar la casa, pero ya no con el peso del luto, sino con la gratitud de un legado de amor silencioso. El cuadro del paisaje desierto, que Ana había visto siempre como un símbolo de soledad, ahora le parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. El silencio de don Javier se había roto, y con ello, la capacidad de Ana de sentirse abandonada. Ella entendió que la vida, a veces, no te devuelve lo que perdiste, pero te enseña a amar lo que aún tienes. La casa de campo, antes un monumento a la ausencia, se había convertido en el templo de la reconciliación. Ana, la profesora de literatura, había aprendido la lección más importante no en los libros, sino en las páginas de la vida no contada de su padre. Había aprendido que el perdón era el único camino para la fe, y la fe, la única forma de amar sin miedo. Su camino hacia adelante ya no estaba marcado por la herida, sino por la levedad de saberse amada, incluso en la incomprensión. Ella decidió que no guardaría el diario en secreto, sino que lo atesoraría como un testimonio de que el amor, incluso cuando se equivoca, siempre busca un camino de regreso. Ana se encontraba sola en el porche, el sol ya cayendo por completo. El aire estaba en calma. Levantó el medallón a la luz tenue, cerró los ojos y respiró hondo. El aroma de la lavanda seca aún persistía en sus dedos. Había encontrado la paz, y la paz no era la ausencia de tormenta, sino la capacidad de bailar bajo la lluvia. La vida no siempre nos da respuestas claras. A veces solo nos da símbolos. Una flor seca, una lágrima en el papel, una carta escrita hace 20 años. Ana comprendió que su padre, don Javier, no había sido un cobarde, sino un hombre que, en su inmenso miedo a herir, cometió el error más grande de su vida. Pero la fe, esa misma fe que él anhelaba, había guiado a su hija hasta la verdad. El perdón no salvó a don Javier, pero salvó a Ana. La liberó, y al liberar a su padre, ella se liberó a sí misma para amar de nuevo, sin la sombra del abandono. A veces, la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te enseña a amar lo que aún tienes.